Igual 151 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Al escuchar a Tony mencionar la solicitud irracional de las razas alienígenas que vienen a la Tierra en busca de asilo, Lin Ji inmediatamente pensó en una persona. Anteriormente, Carol había sido abogada por asignar algunos dispositivos de aislamiento cósmico y mano de obra para salvar a otras razas del universo afectadas por la crisis. En ese momento, todos se habían negado. La Tierra ni siquiera se había estabilizado completamente y era un desastre, entonces, ¿quién tenía el tiempo o la energía para ayudar a otras razas? Más tarde, todos llegaron a un acuerdo. Una vez que hubo un excedente en la producción del virus cósmico, dispositivos de aislamiento, algunos fueron entregados a Carol para permitirle ayudar a esas razas. ¿No fue Carol a salvar a esos extraterrestres? Preguntó Lin Yi, frunciendo el ceño. Activó su supervisión para escanear la periferia de la Tierra. Varias grandes naves de transporte cósmico de varios estilos raciales estaban estacionadas cerca de la Tierra, la mayoría de sus cascos presentaban marcas de daños. Eran marcas de daño de batalla, probablemente de disparos de armas de alta potencia. Una vista simple, aunque tenían forma de naves de transporte, no transmitían una atmósfera pacífica. Más allá, en el espacio profundo, varios puntos débiles de luz se acercaban lentamente. Eran otras razas cósmicas que aún se dirigían hacia la Tierra. Tondi ascendió, con una expresión compleja en su rostro. Exactamente. Ella cree que el virus cósmico está relacionado con Thanos y que la Tierra tiene cierta responsabilidad. Durante este tiempo, recibió respuestas frecuentes de Carol. Ella también ha regresado varias veces y se ha llevado al menos más de 100 virus cósmicos. Dispositivos de aislamiento. Por eso creo que la situación actual es errónea. Se acercó a la mecedora de Lin Ji y se apoyó en la ventana junto a él, con los brazos cruzados. ¿Sabes a qué me refiero con apagado? Lin Ji puso los ojos en blanco. ¿No es obvio? La razón por la que estos extranjeros vienen aquí a pedir asilo es una completa tontería. El virus cósmico estalló, pero no es como si sus planetas natales hubieran explotado. Si sus planetas natales todavía están allí, ¿qué están haciendo corriendo a la Tierra? Además, la propagación del virus supone un golpe devastador para esas civilizaciones. ¿Cómo es posible que aún tengan la capacidad de sobra para arrastrar a tanta gente a través de una distancia tan larga? ¿De dónde salió esa energía? Bien, incluso si eso fuera razonable, ¿cómo saben que la Tierra tiene los medios para defenderse del virus cósmico? No me digas que Carol fue a decírselo, porque eso no tiene ningún sentido. Si Carol se lo hubiera dicho, debería haber enviado a alguien para proponer la compra de dispositivos de aislamiento o para comerciar directamente con Carol. ¿Quién abandonaría su planeta natal y se trasladaría a toda su raza a otro planeta cuando aún hay esperanza? Mientras hablaba, Lin Ji entrecerró los ojos y se enderezó. Hay una conspiración aquí, y hay información que desconocemos. Tony chasqueó los dedos, con una expresión que decía: sabía que tú también lo notarías. Exactamente. A eso me refería. Se irguió y continuó donde Lin Ji lo dejó. No hay nada malo con Carol, y ella no filtró la información. El problema es la red estelar. Tras el brote del virus cósmico, la red estelar que conecta a la mayoría de las razas del universo quedó completamente inoperante. Intercepté muchos datos antes del cierre definitivo, como ya saben. Pero el problema surgió cuando alguien reinició la StarNet hace un tiempo. Sucedió mientras estábamos en otro universo. Entonces, un mensaje de origen y remitente desconocidos comenzó a propagarse rápidamente por la red estelar. El contenido era muy claro, apuntando directamente a nuestra Tierra, afirmando que poseemos el poder de poner fin a este desastre. Además, los detalles específicos conducían a otra información. Que la Tierra posee este poder debido a su naturaleza única. El final del mensaje predijo que el universo está a punto de enfrentar un desastre aún mayor y que todo terminará. Aunque no lo decía explícitamente, el subtexto guiaba a esos extraterrestres a venir a la Tierra en busca de esperanza. Sospecho que esa es una de las razones. Me preguntaba si mi yo de otro universo se había dado cuenta de este problema, pero parece que los extraterrestres de ese universo aún no han dado un paso al frente. Ese universo no te tenía, así que la aceptación de mi otro yo fue una medida desesperada, pero somos diferentes. Nuestra situación es mucho mejor que la del otro universo.
Tenemos más opciones y. Esas naves de transporte que permanecen en la periferia de la Tierra no parecen llevar armas de destrucción masiva en la superficie. Además, envían constantemente señales a la Tierra predicando la paz y solicitando ayuda. Sin embargo, las estructuras internas de las naves están recubiertas de materiales especiales. Sin entrar, no tengo forma de confirmar la situación real ni si hay armas peligrosas ocultas en su interior. Entonces, resumió Tony, creo que no podemos permitir bajo ningún concepto que sus naves aterricen en la superficie de la Tierra. El riesgo es incontrolable. Sin embargo, el tono de Tony cambió, teñido de un poco de impotencia. El capitán considera que, dado que la otra parte ha expresado intenciones pacíficas y tenemos la capacidad de brindar cierto nivel de ayuda, debemos demostrar un espíritu humanitario. Lin Ji inmediatamente mostró una mirada de desdén. Como era de esperar del capitán. Rogers propuso planificar una zona de reasentamiento temporal en un área remota lejos de los centros poblados, como una isla desierta en el océano o una región desértica, permitiéndoles desembarcar algo de personal y el equipo de supervivencia necesario, y luego monitorearlos de cerca. Sus palabras exactas fueron: en lugar de dejarlos quedarse cerca, donde podrían arriesgarse por una negativa, es mejor mantenerse bajo nuestras narices. Si hay alguna conspiración, podremos descubrirla de inmediato. Pero no creo que este plan sea apropiado. Es demasiado pasivo. Tony negó con la cabeza. Y equivale a abrir una puerta para que los extraterrestres se establezcan en la Tierra, lo cual es muy desventajoso para nosotros. Dudaba sobre cómo convencer a Rogers y a los demás, pero ahora que ha vuelto, Tony miró a Lin Ji. Ya no creo que las cosas sean tan pasivas. Las palabras de Tony fueron muy directas y su significado claro. El nivel tecnológico actual de estos alienígenas supera al de la Tierra. Incluso con Tony desplegando una gran cantidad de nanotrajes automatizados por toda la Tierra y mejorando significativamente el equipo de los Vengadores, la presión sigue siendo inmensa y la victoria es incierta al enfrentarse a múltiples razas alienígenas con habilidades y armas desconocidas. Y si realmente llegara a ese punto, incluso si ganaran, no hay garantía en qué estado quedaría la Tierra. Tony originalmente tenía la intención de ganar tiempo hasta que Lin Ji regresara. No esperaba que Lin Ji regresara tan rápido, lo que le permitió respirar aliviado. Había presenciado las habilidades de Lin Ji hasta cierto punto. Esa increíble constitución física, su mera existencia, era la fuente de la confianza de la Tierra para rechazarlo todo. Entonces, usted también apoya expulsarlos, ¿verdad? Lin Ji se frotó la barbilla, reflexionando por un momento antes de asentir. Claro, tampoco estoy de acuerdo con que aterricen en Blue Star. Si me preguntas, la solución es simple. Darles un lote de virus cósmicos. Dispositivo de aislamiento y diles que se pierden. En cuanto a los que usan la excusa de que sus planetas natales han caído por completo, miró a Tony. Recuerdo que tú y Rocket hablaron antes de que Starnet tiene tecnología de simulación de entornos de supervivencia, ¿verdad? Encontrar un planeta deshabitado con condiciones adecuadas fuera de la Vía Láctea y terraformar partes de él para convertirlo en un entorno habitable no es difícil. Lo que les falta no es tierra, sino un medio para resistir el virus. Nosotros fabricamos los dispositivos y solucionamos su mayor amenaza para la supervivencia. Si quieren llevarlos a sus países de origen para reconstruirlos o simplemente encontrar un nuevo hogar fuera de la Vía Láctea, es asunto suyo. Si hay quienes están decididos a quedarse en la Estrella Azul y se niegan a irse. Lin Ji bajó el tono, con un destello de crueldad en la mirada. Entonces los usaremos como ejemplo para anunciar a los demás. Estrella Azul no es un refugio, y mucho menos un puerto espacial público al que cualquiera pueda acceder. Ya lo dijiste antes. No podemos sentar un precedente para la llegada de razas alienígenas. En cuanto a la idea de Steve de mantenernos bajo nuestras narices para descubrir sus planos, creo que tiene razón, pero es innecesaria. No importa qué aviones tengan o si alguien los dirige, no importa. Si se van, tendremos paz. Si no, les daré un empujón. Lin Ji dijo la verdad. Tras haber experimentado tantas travesías cósmicas, había luchado contra las entidades más importantes del universo. Los grupos tras bambalinas que orquestan todo el universo Marvel. Su mirada y sus aviones ya estaban fijados en el nivel del multiverso, en lugar de jugar a la casita con estas razas alienígenas que apenas estaban sobreviviendo en el universo con sus mezquinos aviones. Sin embargo, eso no significaba que los ignorara por completo.
Aún así, era necesario cierto nivel de precaución y control. Después de todo, aunque no causaran grandes olas, que dejaran caer un montón de mierda en tu camino en un momento crítico no haría daño, pero sería repugnante. Pensando en esto, Lin Ji agregó de inmediato. ¿No está terminada la base de comunicación más rápida que la luz? Resulta que el dispositivo de almacenamiento que traje esta vez contiene nuevos datos sobre aplicaciones de nanotecnología. No debería ser difícil crear monitores engañosos o modificar directamente los dispositivos de aislamiento para agregar algo. Esto puede considerarse otra forma de mantenernos bajo nuestras narices. Tony se rió entre dientes. Joder, exacto. Eso mismo pensaba. Pero aún no se lo he dicho al capitán. Ese tipo diría que los métodos son demasiado inhumanos. Se pasan el día hablando de amistad interestelar. ¿Amistosos? Amistosos, ni hablar. ¿Quién sabe qué estarán tramando esos tipos raros? El capitán es del tipo que solo contraataca cuando los proyectiles ya le han dado en la cara. Tony se desahogó un rato, evidentemente tras haber discutido mucho con Steve y los demás sobre este asunto. Ahora que has vuelto y tu postura es tan clara, no creo que el capitán tenga mucho más que decir. A Lin Ji le pareció un poco divertido. La personalidad y los principios de Steve eran los mismos. No podía ignorar a quienes buscaban ayuda. Además, no era estúpido. Sabía que esas razas alienígenas probablemente tenían algún plan, así que mantenerlas bajo vigilancia era una decisión lógica. Los métodos de Tony no eran tan honorables, pero sí más conservadores. Como Lin Ji compartía la opinión de Tony, Steve podría decepcionarse otra vez. Una vez más, Lin Ji sintió su influencia en los Vengadores. Ni siquiera se había unido a ellos, pero tenía una influencia inmensa en sus decisiones, gracias a su poder de combate y sus contribuciones. Descansa un poco, yo me voy a poner a trabajar en esto. Ah, claro, si de verdad hay gente que no quiere irse, recuerden presentarse. Añadió Tony. No era que careciera de los medios o la fuerza suficiente para disuadirlos, pero eso llevaría tiempo, y el poder disuasorio de los nanotrajes y las armas convencionales actuales de la Estrella Azul era claramente insuficiente contra razas alienígenas tecnológicamente avanzadas. En un momento así, Lin Ji necesitaría dar un paseo, preferiblemente uno que le permita volar un planeta de un puñetazo. No creía que ninguna raza alienígena se atreviera a quedarse después de ver eso. Además, ¿quieres venir a cenar esta noche? La pequeña Morgan ha estado dando la lata contigo estos 2 últimos días. Lin Ji negó con la cabeza. Quizás mañana. Hoy, concéntrate en el asunto de los extraterrestres. Cuanto antes se resuelva, mejor. Necesito descansar bien hoy y adaptarme. No olvides que tenemos que hablar sobre esos enemigos que se esconden en las sombras pasadas mañana. Todavía necesito organizar algunos datos mañana. Bien, mañana entonces. Tony no dijo nada más, activó su traje y salió volando. Tras despedir a Tony, la casa de madera volvió al silencio. Lin Ji se recostó en la mecedora, pero justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, recordó algo. Sacó la esfera de cristal y se la lanzó a Xiel, quien estaba arañando algo en la mesa con sus patas delanteras. Dejaré esto a tu cuidado, dijo Lin Ji. Monitorea las imágenes del interior en tiempo real. Si algo se acerca a la puerta de luz, avísame. Recuerda, cualquier cosa, hasta un mosquito, cuenta. El escudo giró su lente óptica de manera similar a la humana, atrapó la esfera de vidrio y, con un clic, la instaló en su pecho. Por suerte, era muy pequeño. Incluso si el escudo volviera a su forma original, solo sería una pequeña cuenta de vidrio. En todo caso, comparado con el escudo simple, agregarle una cuenta de vidrio lo hacía parecer más un adorno. Una vez que Tony regresó a los Vengadores con la base en reconstrucción, inmediatamente se reunió con los demás miembros y les contó la noticia del regreso de Lin Ji y sus ideas. Incluso le levantó una ceja a Steve. Había esperado que Steve discutiera al menos un poco, pero para su sorpresa, después de unos segundos de silencio, Steve no dijo nada y simplemente levantó la mano en señal de acuerdo. Eso no suena propio de usted, capitán, Tony no pudo evitar comentar. Había preparado varios argumentos para lidiar con Steve, y ahora se sentía como si le hubiera dado un puñetazo a un fardo de algodón. Yo también estoy haciendo cambios, Tony. Steve se encogió de hombros, con una sonrisa en los labios. Dicho esto, salió de la sala de reuniones. Tony frunció el ceño mientras observaba la espalda de Steve alejarse.
¿A qué se debe el repentino cambio de personalidad? ¿Podría estar poseído por algo extraño? ¿O la antigüedad ha sido restaurada? ¿Se ha enamorado últimamente? Preguntó Tony de arrepentimiento. Los miembros restantes de los Vengadores tenían expresiones que decían ¿estás bromeando? Probablemente no, el capitán no ha salido mucho últimamente, pero sí que se ve un poco extraño hoy. Natasha dudó un momento, luego se giró para observar a los demás, recibiendo respuestas de que sentían lo mismo. Tony reflexionó un momento, levantando la guardia en silencio. Como sea. Ya que todos están de acuerdo con este plan, empecemos a implementarlo hoy mismo. Después de que Tony anunció el final de la reunión, salió de la sala de conferencias y caminó por el pasillo luminoso hacia su taller. Pero cuanto más caminaba, más fuerte se hacía la sensación de que algo andaba mal. La actuación de Steve hoy parecía normal a primera vista. Impedir que las razas alienígenas se asentaran en Estrella Azul era la mejor decisión. Tony sintió que Steve se comportaba de forma inusual porque había accedido con demasiada decisión y rapidez. Además, habló mucho menos de lo habitual. Las decisiones de Steve siempre se basaban en principios. Esperaba que Steve tuviera dificultades internas durante la reunión de hoy, que sopesara las opciones y que intentara convencerse de implementar las cosas como él consideraba correctas. Ciertamente no debería haber accedido tan fácilmente. Algo todavía no está bien, murmuró Tony para sí mismo, recordando los detalles de la reunión, cada uno de los movimientos de Steve e incluso sus expresiones. Jarvis, gritó Tony de arrepentimiento. Señor, ¿cuáles son sus instrucciones? La voz de Jarvis resonó en el mini auricular. ¿El patrón de comportamiento de Steve coincide con los registros pasados? Según registros anteriores, la tasa de coincidencia de patrones de comportamiento es del 67%, señor. Creo que puede haber algunos problemas. Tony resopló y su expresión se volvió fría. De ahora en adelante, monitor, capitán, Steve Rogers, las 24 horas del día sin interrupción. Quiero saber su ubicación en tiempo real y todos los registros de comunicación. Avísenme de inmediato si hay alguna fluctuación anormal en el audio o la energía. Recuerda, no dejes que te descubra, ordenó Tony con tono serio. Comando confirmado, señor. Protocolo avanzado de monitoreo sigiloso activado. Objetivo. Steve Rogers. Tras dar las órdenes, Tony cerró los ojos y exhaló. Espero que el problema no sea muy grave esta vez, se dijo. No quería que le pasara nada inesperado a Steve en un momento como este. Dejando sus dudas de lado por el momento, tenía asuntos más importantes que atender. Al regresar al taller, Tony se conectó a la estación base de comunicaciones más rápidas que la luz. Tras reflexionar un rato, volvió a llamar a Jarvis. Jarvis, prepárate para transmitir un mensaje a todas las naves de transporte alienígenas que se encuentran cerca de Estrella Azul. Usa la frecuencia general de Starnet para asegurarte de que todos lo reciban. Listo, señor. Por favor, describe el mensaje que se envía. Tony se aclaró la garganta y comenzó a dictar el contenido del mensaje. Gracias a la traducción de Jarvis, se enviaría en el idioma universal del universo. A todos los visitantes interestelares que se alojan cerca de Estrella Azul, este mensaje es emitido por los Vengadores. En primer lugar, Blue Star rechaza cualquier solicitud de entrada o residencia a gran escala de razas extraterrestres. Esta es una decisión final y no está sujeta a negociación. En segundo lugar, dado que todas las razas vivas se enfrentan a una crisis de supervivencia relacionada con el virus cósmico, los Vengadores están dispuestos a proporcionar una cierta cantidad de virus cósmicos. Dispositivos de aislamiento a cambio. Las condiciones de intercambio son: equivalente, datos raros verificados, datos técnicos, energía general, etc. Se adjuntará una lista específica de artículos a cambio después de enviar este mensaje. En tercer lugar, todas las solicitudes de intercambio deben enviarse y verificarse dentro de las 12 horas posteriores al envío de este mensaje. Independientemente de si se realiza un intercambio, todas las naves de transporte extraterrestre deben arrancar sus motores dentro de las 12 horas posteriores al envío de este mensaje y abandonar, como mínimo, la radio de acción del sistema solar. Dentro de la Vía Láctea, no se aceptan estancias prolongadas de razas extraterrestres. En cuarto lugar, cualquiera que no haya partido después de 12 horas, o sea encontrado intentando esconderse, colarse en Blue Star o participar en otros actos claramente hostiles, se enfrentará a la expulsión física por parte de los Vengadores.
Después de que Tony terminó de hablar, lo revisó cuidadosamente y dijo: eso es todo. Envíalo. Para la lista de intercambio, Tony eligió recursos poco comunes en la StarNet, pero que las razas alienígenas sin duda tendrían. No era que no pudiera dárselos gratis, sino que la naturaleza de Carol al salir a salvar a la gente era diferente a la de estas personas que llegaban a su puerta. Que yo tomara la iniciativa de dar y que ellos abran la puerta son dos conceptos diferentes. Si él lo diera solo porque se lo pidieron, ¿no haría que Blue Star pareciera un blanco fácil? Codificación del mensaje completa. Se espera cubrir el área objetivo en 1 minuto, informó Jarvis rápidamente. Muy bien. Avísame de inmediato si hay alguna respuesta o si se detecta algún movimiento anormal en las naves de transporte del oponente. Pronto, el mensaje transmitido por Tony resonó por todo el sistema solar a través de la estación base de comunicaciones más rápidas que la luz. El alcance era muy amplio, lo que garantizaba que las naves de transporte en tránsito lo recibieran al entrar en el sistema solar. Aproximadamente media hora después, llegó la primera respuesta. Era de una raza alienígena con cabeza de perro y cuerpo humano. Parecían adorables, pero en realidad tenían colmillos afilados y una potencia de combate feroz. La otra parte expresó su disposición a intercambiar heces de Leviatán por un virus cósmico. Dispositivo de aislamiento, que dejó a Tony aturdido en el acto. Leviatán, bestia gigante, heces. Jarvis, ¿está mal tu traducción? ¿O están bromeando? Señor, según la información obtenida de StarNet, el Leviatán del que hablan no es de la misma especie contra la que luchamos. Las heces del Leviatán de las que hablan son, en realidad, un tipo de metal de ultra alta resistencia que Blue Star no posee. Joder, entonces di simplemente metal raro. Maldijo Tony poniendo los ojos en blanco. Tras dudarlo un momento, aceptó el intercambio. De hecho, siempre y cuando no se tratara de un intercambio escandaloso que tratara a Estrella Azul como una tonta, estaba dispuesto a aceptar. Después de todo, el virus cósmico, para ellos, Isolation Device ya era una tecnología madura. Los costos estaban controlados y contaban con suficiente material en stock. Y basándose en el principio de no pelear si es posible, Tony estaba feliz de enviarlos a empacar rápidamente. A continuación, se enviaron varias solicitudes de intercambio más, incluyendo tecnología de conversión de energía y mapas de distribución de minerales del sector estelar. Tony aceptó todas. Sin embargo, no todas las razas alienígenas fueron tan cooperativas. Una de las respuestas provino de una raza que se hacía llamar Kagros. Su nave de transporte era la más espantosa del grupo, como si estuviera hecha de innumerables espolones óseos. Más que una nave de transporte, parecía una nave de guerra hecha de restos biológicos. Su respuesta también estuvo llena de insatisfacción e incluso de amenazas ocultas. El mensaje afirmaba que habían pasado por grandes dificultades para encontrar este planeta seguro, que su planeta natal había sido completamente destruido bajo la erosión del virus cósmico y que las duras condiciones de Blue Star y la fecha límite para la expulsión eran actos extremadamente miopes y egoístas. Finalmente, agregó una frase que indicaba que su intención era establecerse en Estrella Azul de todas las cienas. Si Estrella Azul persistiera en su negativa, tendrían que considerar otros medios para asegurar la continuidad de su clan. Esto hizo reír a Tony. Destrucción total de su planeta natal debido a la erosión del virus cósmico, me dio un vuelco. Era más probable que este grupo de razas belicosas hubiera destruido su planeta por conflictos internos. Tony los marcó directamente, planeando que Lin Ji fuera más tarde y les diera un puñetazo para ver de qué estaban hechos. En cuanto a los demás, naves de transporte más pequeñas también enviaron mensajes con una redacción aún más caótica e incluso un tono suplicante, afirmando que sus recursos y tecnología se habían agotado durante el largo viaje cósmico. Rogaron a Estrella Azul que permitiera a algunos de sus hombres desembarcar o que les proporcionara asistencia material sencilla, además de dispositivos de aislamiento. La respuesta de Tony fue simple y contundente. No se permitiría el aterrizaje. Se podía intercambiar materiales. Si no tenían nada, podían intercambiar la tecnología de sus naves espaciales. En resumen, ni se os ocurre pensar en entrar en Blue Star, y ni se os ocurre pensar en la ayuda gratuita. El tiempo transcurría minuto a minuto. Al no recibir respuesta durante un buen rato, Tony se masajeó la muñeca izquierda, ligeramente incómoda, y se levantó para irse a casa. Mientras tanto, en el borde de la base de los Vengadores, dentro de un dormitorio para una sola persona.
Steve se sentó en silencio al borde de la cama. Las luces de la habitación no estaban encendidas. El cielo se había oscurecido por completo, y la única fuente de luz que entraba por la ventana le iluminaba el rostro, proyectando una sombra borrosa. Steve se sentó derecho con las manos apoyadas sobre las rodillas, mirando fijamente a la pared con ojos hundidos, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Era bastante espeluznante. Tras un tiempo indeterminado, Steve se movió repentinamente. Sus ojos se iluminaron como si hubiera recibido alguna señal. Entonces habló rápidamente, con una voz distorsionada y extraña, ajena a cualquier idioma conocido de Estrella Azul. Jarvis grabó rápidamente esta inquietante escena y se la envió a Tony. En ese momento, Tony acababa de cenar y estaba sentado en la sala de su casa. Abriendo su comunicador portátil, Tony observó en silencio cómo Steve, como un robot manipulado, balbuceaba un rato y luego volvía a callarse. Frunciendo el ceño, Tony tocó la forma de onda de audio en la pantalla y amplió la imagen del rostro de Steve. ¿Qué está diciendo? ¿Se está comunicando con algo? Reflexionó Tony. Además, ¿por qué tiene que hablar en voz alta? Si le está informando algo a alguien, ¿no debería haber una manifestación externa tan incorrecta? Jarvis, ¿puedes analizar el tipo de lenguaje que habla? ¿O su posible significado? Estoy intentando un análisis comparativo, señor. La base de datos abarca los idiomas conocidos de Blue Star, el idioma universal del universo y la mayoría de los tipos de idiomas minoritarios registrados en StarNet, pero el idioma del señor Steve tiene una tasa de coincidencia inferior al 1% con cualquier tipo conocido. El análisis requerirá más tiempo y muestras. Jarvis proporcionó los datos rápidamente. Tony siseó. Primero envíale este vídeo a Linji. Últimamente ha estado recorriendo el multiverso y ha visto cosas más extrañas que nosotros. Quizás sepa algo. Tras decir eso, Tony suspiró. Steve sí que estaba teniendo problemas, tal como lo había imaginado. Ahora, la pregunta era si Steve estaba siendo controlado o si ya lo habían secuestrado y este era un impostor. ¿Y qué tal la traición de Steve a Estrella Azul? Tony no lo creería. En la casa de madera, Linji bostezó, mareado, y chasqueó la lengua al ver el importante archivo con etiqueta roja que Tony le había enviado. Aunque le molestó un poco que lo molestaran, lo abrió. Después de mirar el vídeo con el ceño fruncido, Linji le respondió a Tony. ¿Qué tonterías está diciendo? No lo entiendo en absoluto. Pero no parece muy consciente. ¿Qué tal si me acerco y le doy un par de golpes para despertarlo? En cuanto se envió el mensaje, Tony respondió. Me parece bien. Le pediré a Jarvis que me ayude a elegir un lugar de entierro con buena vista con antelación. A esto le siguió un emoji de ojos en blanco. Linji no supo cuándo lo había descubierto. Sospechaba que Big Morgan lo usaba para fastidiarlo. Linji sonriendo en silencio, dejó su teléfono y giró la cabeza casualmente, enfocando su supervisión en la dirección de la base de los Vengadores. Su visión cruzó edificio tras edificio, fijándose con precisión en Steve en el dormitorio. En el campo de visión de Linji, se presentó una serie de información como la estructura física y el campo de energía biológica de Steve. Steve seguía siendo el mismo Steve, sin ninguna anormalidad, excepto por la expresión de alma perdida en su rostro. Tampoco estaba siendo imitado por un Skrull, pero en ese estado, Linji sintió que algo debería controlarlo. Sin embargo, tras observar durante un buen rato, no pudo encontrar ninguna señal de energía anormal ni radiación de ondas en Steve. ¿Podría ser que las anormalidades solo aparezcan al comunicarse? Justo cuando estaba a punto de retirar la mirada, Linji volvió a mirar a todos en la base de los Vengadores. Afortunadamente, en ese momento, solo Steve se encontraba en esa condición. Volviendo a tomar su teléfono, Linji le envió su suposición a Tony. Probablemente esté siendo controlado por algo, pero por ahora se desconoce el método. No hay fluctuaciones anormales. ¿Es un Skrull? ¿Lo sabes? Respondió Tony. Estaba profundamente impresionado por esta raza alienígena capaz de transformarse en cualquiera. Sin amores. Tampoco hay rastros de control mental ni magia. El método es muy oculto. No se puede ver en poco tiempo. Está bien, seguiré vigilándolo. Lo ignoraremos por ahora y veremos si podemos atraer algo. Por cierto, les he dado a todas las razas alienígenas 12 horas, es decir, hasta mañana al mediodía. Si para entonces aún quedan algunos que no se hayan ido, ve y demuestra tus habilidades, ¿vale? Linji escribió 4 letras. Ojak.
Después de enviar el mensaje, Lin Ji arrojó su teléfono a un lado y se volvió a acostar. La vida en el universo Marvel es realmente emocionante, pero también un poco agotadora, murmuró Lin Ji para sí mismo y luego giró ligeramente la cabeza para mirar el escudo que estaba en espera sobre la mesa. Cuando tengas muchos piojos, no temas la picadura. Aún quedan muchas incógnitas, así que ve paso a paso. Desde que supo que sus padres estaban ocupados con estos asuntos en el universo, Lin Ji había asimilado muchas cosas. Al mediodía del día siguiente, la gran mayoría de las naves de transporte alienígenas habían completado el intercambio de materiales y despegaron del alcance de la estrella azul, rumbo al espacio profundo. Sin embargo, el barco de transporte Kagros, que había lanzado amenazas ayer, no solo no tenía intención de irse, sino que además mostró directamente sus colmillos. El blindaje exterior de la nave de transporte se abrió uno tras otro, y filas de armas de alta energía se extendieron. Incluso comenzaron a lanzar pequeñas naves de combate de vanguardia, formando una densa red ofensiva frente a la nave de transporte. Parecía evidente que pretendían desembarcar en Estrella Azul por la fuerza. Son unos tontos. Tony meneó la cabeza y suspiró. Desde esta postura, quedó claro que estos extraterrestres no habían venido con una mentalidad pacífica desde el principio. No muy lejos de ellos, algunas naves de transporte volaban tan lento como el paso de una tortuga, obviamente planeando ver qué pasaba y si había una oportunidad de obtener algunos beneficios en Blue Star también. Lin, no hay otra opción. Es hora de que actúes. Tony señaló la pantalla y se giró para mirar a Lin Ji a su lado. Lin Ji se estiró, se levantó del sofá y se bostezó. Estrella Azul, en una órbita geoestacionaria a más de 30.000 kilómetros de altura, Lin Ji estaba de pie con los brazos cruzados e inclinando la cabeza. A lo lejos había un enorme y espantoso barco de transporte, y frente a él, un muro de fuego formado por cientos de pequeñas naves de asalto. No parecía que estuvieran allí para buscar ayuda y establecerse. Parecía que estaban allí para desafiar la fuerza de Estrella Azul. Algo sin palabras, Lin Ji activó su supervisión, viendo instantáneamente a través de la nave cagrosiana. Dentro de la enorme nave de transporte, no había una construcción metálica como había imaginado. En cambio, parecía todo tejido biológico. Incluso las paredes de los pasillos eran trozos de carne que se retorcían ligeramente. Lin Ji se sintió un poco aturdido al ver esto. ¿Qué era esto? ¿Una nave espacial biológica? Dios mío. ¿Podría ser algún tipo de producto evolutivo de la ascensión de la carne y la sangre sobre las máquinas? Lin, ¿viste el mensaje que te envié? Intenta alcanzar el objetivo, dijo la voz de Tony en el auricular. Le envió a Lin Ji un diagrama de objetivos. Tony no tenía supervisión y no podía ver el interior de la nave de transporte, pero según el análisis de Jarvis, esta nave era de gran valor para la investigación. El área que quería que Lin Ji atacara era justo donde podía cortar la conexión eléctrica de la nave sin dañar sus componentes principales. ¿Vas a estudiar esto? Me parece que su tecnología es un poco inquietante. La supervisión de Lin Ji escaneó el área de energía de la nave. Incluso después de vagar por el multiverso durante tanto tiempo, ver su zona de energía todavía le ponía los pelos de punta. La zona de energía de la nave de transporte cagrosiana no tenía una estructura de reactor de arco convencional, ni tampoco tenía los módulos de energía especiales utilizados por las razas alienígenas comunes. Lo que usaban para obtener energía, TSK. Solo mirarlo hacía que uno se estremeciera. Era un objeto enorme, parecido a un corazón, que latía con fuerza. Esa cosa era de un color mate y carnoso, con la superficie cubierta por una densa red de estructuras y lo que parecían vasos sanguíneos. Aún más espeluznante, brillaba. Dios mío. ¿Qué demonios es eso? En general, se confirma. Se trataba de una nave de transporte viviente. Estrella Azul nunca se había encontrado con este tipo de tecnología. ¿Tony podría realmente descifrarla? Lin Ji sabía que había muchas razas extrañas en el universo Marvel, pero no recordaba ninguna que encajara con la descripción de desarrollar este tipo de tecnología de viaje interesante. En cualquier caso, no quería que esta cosa aterrizara en la Estrella Azul. ¿Quién sabía si un objeto tan extraño tendría efectos secundarios como la contaminación mental? Puedes estudiarlo, pero esta cosa no puede ser llevada a la Estrella Azul. Respondió Lin Ji a Tony, enviándole simultáneamente una imagen compuesta de los corredores carnosos y el corazón gigante que había visto. No podía ser el único que veía esta repugnante pieza de basura.
Cuando Tony vio ese horrible corazón latiendo, no pudo evitar quedarse sin aliento. Como era de esperar, no dejar que estos extraterrestres aterrizaran en Estrella Azul fue la decisión correcta. Desde cualquier punto de vista, esto no era algo que una persona normal, un extraterrestre normal usaría. Pero después de que pasó el shock, los ojos de Tony se estallaron con un deseo de exploración. Estudíenlo. Tenemos que estudiarlo. Probablemente sea biotecnología. Quizás nos ayuden a desarrollar una nueva rama. Linji puso los ojos en blanco. Maldita sea, ya sabía que sería así. Si Tony no iba a estudiarlo, de verdad quería destruirlo para siempre en el universo. Mientras tanto, dentro de la nave de transporte Kagrosiana, se oían continuamente sonidos de comunicación incoherentes. El ambiente dentro de la nave era excepcionalmente húmedo, como los órganos internos de una criatura, mezclados con un olor fétido. La apariencia de la raza Kagros también era muy coherente con el estilo de su nave. Los individuos adultos solían tener aproximadamente el doble de altura que un humano, con cuerpos excepcionalmente corpulentos y robustos, cubiertos de gruesas escalas de color rojo oscuro. Los 3 horribles cuernos en sus cabezas también eran uno de sus rasgos distintivos. Cerca de la ventana de observación de la nave de transporte, 3 de los líderes kagrosianos más grandes, después de una breve conversación, emitieron un sonido de cloqueo, que se tradujo en risa. Un grupo de insectos, pensando que pueden detener a los grandes asaltantes de Kagros. Un guerrero kagrosiano dejó escapar una risa estridente. Continúen según lo planeado, avancen hacia Estrella Azul. Si sus sistemas de defensa disparan, que el enjambre de naves de asalto los destroce. Aunque dudo que tengan tecnología tan avanzada. Al fin y al cabo, son solo unos bichos retrógrados. Jie jie jie. Las carcajadas y las risas jie 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 continuaron, pero pronto se encontraron incapaces de reír. La pantalla en la ventana de observación mostraba una imagen ampliada de Blue Star, con una figura humana volando en el centro del marco. ¿Qué es esa cosa? Siseó un guerrero kagrosiano confundido. Amplíen la imagen aún más. ¿Es algún tipo de arma? Los 3 líderes kagrosianos en la ventana de observación sintieron una extraña inquietud y dieron la orden de inmediato. La imagen se amplió y Linji apareció en el centro de la pantalla, sin expresión. ¿Un humano? ¿Cómo? Eso es imposible. ¿No son los humanos incapaces de sobrevivir en el vacío? Tengo un mal presentimiento. ¿Qué está haciendo ese humano? ¿Por qué aprieta el puño? ¿Acaso quieres atacarnos a distancia? Reacción energética detectada. Las lecturas aumentan rápidamente. Sistemas de defensa activados. Zumbido, en la imagen, la figura humana lanzó repentinamente un puñetazo al aire. En ese preciso instante, el sistema de alerta defensiva de la nave de transporte sonó frenéticamente. Pero no hubo tiempo para reaccionar. Una onda expansiva de energía ya había atravesado el espacio profundo, impactando directamente la nave de transporte. El escudo de la nave de transporte se rompió como vidrio en un instante y vibraciones silenciosas se propagaron rápidamente por todo el casco. ¿Qué pasó? Rugió el líder en estado de shock y enojo, pero pronto, fue agarrado por el cuello por una mano invisible, incapaz de emitir ningún sonido. Porque la respuesta fue el cambio arrepentido del paisaje fuera de la ventana y los crujidos que provenían de varias partes del barco. El puñetazo de Linji se convirtió en una cuchilla invisible, golpeando con precisión la parte superior de la nave biológica, haciendo volar directamente su tapa. La parte superior del casco se desprendió rápidamente y el aire del interior de la nave fue succionado por la ventana en poco tiempo. La presión atmosférica se desplomó, acompañada por las temperaturas extremas del espacio. Nada de esto dejó espacio para que la raza Kagros pensara. Aunque poseían capacidades defensivas decentes y un físico superior al de los humanos, en este entorno, perdían la vida uno tras otro en cuestión de decenas de segundos, convirtiéndose en esculturas de hielo. La nave de transporte se detuvo en ese mismo instante. El puñetazo de Linji no destruyó las principales áreas funcionales, pero la nave de transporte descubierta perdió su capacidad de navegación en tan poco tiempo. A lo lejos, las naves de transporte que habían estado observando antes, ahora impulsaban sus motores al máximo. Sus toberas se estallaron con una luz brillante sin precedentes mientras huían frenéticamente hacia el borde del sistema solar, temiendo que si se ralentizaban un poco, recibirían un golpe similar al segundo siguiente.
Lin Ji frunció el labios, sin sorprenderse en absoluto. Ya eran humanos o razas extraterrestres, siempre que eran seres inteligentes, muchos albergaban ilusiones. Sin embargo, a pesar de sus pensamientos, Lin Ji no persiguió a los que huían. En realidad, ya habían obedecido la advertencia de Tongji. Solo que tardaron un poco en huir. Además, quería que difundieran la noticia. Sería mejor que todas las demás razas alienígenas que seguían en camino se aterrorizaran y no se atrevieran a acercarse al sistema solar. Así, tendría menos problemas. Lin Ji voló rápidamente hacia la nave de biotransporte, cuya cubierta había sido descubierta. La red ofensiva formada por las naves de asalto frente a ella también se convirtió en polvo cósmico con ese solo golpe. Mientras se acercaba a la nave de transporte, el campo de biofuerza se expandió rápidamente desde el cuerpo de Lin Ji, arrojando los restos de la raza Kagros dentro de la nave al espacio. Empujando la nave de transporte, Lin Ji la colocó en el otro lado de la luna, que fue el consenso alcanzado después de discutirlo con Tongji. Después de todo, se trataba de biotecnología con la que nunca se habían topado antes. Era más seguro mantenerla fuera de Blue Star para investigación. Además, el MK-97 actual de Tongji había superado la etapa de prototipo. Muchas tecnologías inestables iniciales ya se habían optimizado y desarrollado. Con el MK-97, Tongji pudo realizar investigaciones completas en el entorno de la cara oculta de la luna, esa noche, en la cabaña de Tongji junto al lago. Después de que los dos Morgan terminaron de comer, Pepe los llevó a lavarse y a prepararse para dormir. Había fruta en la mesa del comedor. Solo Lin Ji y Tongji permanecieron junto a la mesa. Tongji parecía un poco distraído. Tomó una manzana, le dio un mordisco y luego la volvió a dejar. Lin Ji notó varias veces que parecía estar a punto de decir algo, pero se contuvo. Si tienes algo que decir, dilo. ¿Por qué dudas? Lin Ji lo miró y puso los ojos en blanco. Los humanos son tan indecisos, nunca directos, MMM. No me mires, mi mamá me lo dijo. Estas palabras salieron de escudo. Miró la fruta frente a él con algo de melancolía. Quería probarla, pero no tenía esa función. Solo podía simularla calculando en descripciones encontradas en internet. Tongji abrió la boca como si fuera a decir algo, pero finalmente negó con la cabeza. Mañana. Hablaremos durante la reunión de mañana. Algunas ideas necesitan un ambiente más formal. Lin Ji lo miró durante 2 segundos, luego negó con la cabeza y no presionó más. Pronto, a la mañana siguiente, en el centro de Nueva York, en la sala de conferencias del último piso de la Torre Stark. El lugar de esta reunión no fue la base de los Vengadores, que todavía estaba en reconstrucción, sino que había sido trasladada aquí. En cuanto a la razón, Lin Ji la adivinó tan pronto como entró en la sala de conferencias y escaneó a las personas presentes. Sentados alrededor de la larga mesa de conferencias estaban Natasha, Clint, Banner, Rhodes, Scott, Peter y casi todos los miembros principales de los Vengadores actualmente localizables. Steve era el único que faltaba. Esto fue claramente intencional. Respecto al estado reciente de Steve, Tongji debió haber comunicado con los demás miembros con antelación. Por lo tanto, aunque todos estaban reunidos, tácitamente evitaron mencionar a Steve, quien menos debía estar ausente. En ese momento, la atmósfera en la sala de conferencias parecía algo pesada y solemne. Exactamente a las 10 de la mañana, Tongji respiró profundamente, se sentó derecho y golpeó la mesa para llamar la atención de todos. Todos, estamos aquí. Comencemos. La voz de Tongji era más grave de lo habitual y tenía más fuerza. En esta reunión, el tema que debemos tratar es el virus cósmico. Es más grave y peligroso que cualquier crisis que Blue Star haya enfrentado antes. Cuando viajé a otro universo con Lin Ji, un virus cósmico también se estaba propagando allí. Ya todos lo saben. Lo que quiero decir es que, basándome en las experiencias de Lin Ji y la información obtenida del anciano en otra línea de tiempo, el virus cósmico es mucho más complejo de lo que imaginábamos. Tongji continuó hablando, pero Lin Ji parecía bastante desinteresado y lucía algo apático. Su mirada estaba algo ausente, su mano jugueteaba inconscientemente con el escudo, que se había transformado en una placa. Siendo honesto, no podía mostrar mucho entusiasmo por esta reunión ni por este tema. La razón era simple. Los problemas que Tongji y los demás enfrentaban y trataban de investigar involucraban niveles y poderes que excedían por mucho los límites de lo que podían soportar.
Las peleas en Blue Star estaban bien, pero un desastre por colisión que involucrara dimensiones y el multiverso no era algo en lo que pudieran interferir en lo más mínimo. Así que, aunque Lin Ji había organizado sus datos ayer, la razón principal era hacerse un resumen de su situación actual y un plan para el futuro. Frente a ellos, Lin Ji ni siquiera tenía ganas de explicar. ¿De qué serviría? Aunque supieran y entendieran, no podrían ayudar ni intervenir. Solo aumentaría sus preocupaciones. Pero por el hecho de ser apenas considerado del mismo tipo, y por el hecho de haber luchado codo a codo, a Lin Ji no le importó ponerles algo de presión. Sin embargo, antes de que fuera su turno de hablar, Tony cambió repentinamente el enfoque hacia Lin Ji después de explicar la situación general. La mirada de Tony cayó directamente sobre él, su tono más formal que nunca. Antes de que comiences a compartir esa información específica que excede nuestro entendimiento actual, hay una decisión que debemos comunicarte primero. El corazón de Lin Ji se conmovió levemente. Levantó los párpados para mirar a Tony y luego observar a los demás en la mesa de conferencias. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué decisión habían tomado estas personas a sus espaldas? Todas las miradas estaban fijas en él, sus miradas llenas de solemnidad y una determinación indescriptible. Lin Ji se enderezó. De repente recordó la vacilación de Tony anoche. Tony también miró a sus compañeros, como si confirmara su resolución, luego respiró profundamente y habló solemnemente. Es inapropiado e irrazonable permitirle recorrer diferentes líneas de tiempo y universos solo para encontrar una solución al desastre que se extiende por el cosmos. Este universo nos alberga a todos, y este desastre amenaza nuestra supervivencia. La responsabilidad de combatirlo no debe, ni puede, recaer únicamente sobre sus hombros. Así que lo hemos decidido. Tony hizo una pausa por un momento. Su voz firme resonó en la sala de conferencias. Tomamos la iniciativa. Nos adentraremos en diferentes universos, usando la información que ya han verificado, para encontrar maneras de lidiar con este desastre, encontrar aliados potenciales e investigar más directamente los movimientos y la información de esas mentes maestras tras bambalinas. No podemos dejar que afrontes todo esto sola. Lin Ji. Interrogación de cierre. Espera, ¿sabía Tony lo que decía? Quería reír, pero no pudo. La razón por la que quería reír era que el poder actual de los Vengadores, cuando se enfrentaban al desastre actual, era tan ridículo como una hormiga tratando de empujar a todo el universo. La razón por la que no podía reír era la intención expresada por Tony y los demás. ¿Acaso no sabían que su poder era excepcionalmente minúsculo comparado con el universo? La gente común quizás no lo entienda del todo, pero como Vengadores, sin duda lo sabían. Aún así, tomó esta decisión. Lin Ji miró a Tony, miró a los miembros de los Vengadores y vio el significado expresado en sus ojos. Fue una especie de decisión de seguir adelante, incluso si eso significaba dar la vida. Al ver la determinación inquebrantable en sus ojos, a Lin Ji le resultó difícil decir las palabras que había pretendido decir. Darles una muestra de la realidad y hacerlos retroceder. Podía sentir que no era una decisión precipitada ni impulsiva. Debieron haberlo discutido largo y tendido, sopesando los pros y los contras, y finalmente llegaron a un acuerdo unánime. Estaban verdaderamente decididos a dar ese paso. Sin embargo, la realidad era mucho más dura que la imaginación. Así que, aunque Lin Ji sintió una punzada de reticencia, negó lentamente con la cabeza ante la mirada colectiva. La idea es buena, Tony. Entiendo cómo te sientes, pero, hizo una pausa y su tono se tornó directo. Es demasiado peligroso. Mucho más peligroso de lo que imaginas, muchísimo más peligroso que la batalla contra Thanos. Imágenes de sus batallas anteriores con los Celestiales y el clan Ziguan cruzaron por su mente. El aterrador poder de los Celestiales distorsionando el espacio y manipulando la gravedad con un simple gesto, y esa hacha de guerra rebosante de energía aterradora. Si esa cosa desatara toda su fuerza sin control, podría rivalizar con la explosión de una supernova. La intensidad y el calor de tal impacto vaporizarían el traje MK-97 de Tony en un instante. En definitiva, aparte de Carol, la Capitana Marvel, quien podía recorrer el universo con su cuerpo desnudo, los demás miembros de los Vengadores en la Tierra eran esencialmente humanos comunes o recién habían entrado en el reino de lo sobrenatural. Por ejemplo, individuos como Steve y Peter, cuyas habilidades eran impresionantes en conflictos a escala terrestre.
Pero cuando se trataba de amenazas que involucraban la destrucción del planeta y las leyes cósmicas, su utilidad era mínima. Tal vez ni siquiera calificaran como parte del grupo de la atmósfera. Sus niveles de poder seguían estando en consonancia con la ambientación del universo cinematográfico. Si se basaba en los estándares del universo de los cómics, Lin Ji pensó que podría tener alguna posibilidad de éxito. Tras escuchar, Tony no discutió. En cambio, se acercó profundamente, sin mostrar sorpresa alguna en su rostro. Entiendo lo que quieres decir, Lin, dijo Tony con calma, tras haber reflexionado durante mucho tiempo. La realidad es que, con la alineación actual de los Vengadores en la Tierra, ya estamos al límite de nuestras posibilidades para gestionar los asuntos terrestres. Ante amenazas a nivel del multiverso, aparte de ti y Carol, no tenemos ningún otro poder de combate significativo que ofrezca. Quizás, el tipo mágico también cuente como tal. Tony era muy consciente de que la mayoría de sus victorias pasadas dependían de la suerte y de factores externos. Por ejemplo, derrotar a Thanos dependía de las gemas del infinito. El hecho de que, de las más de 10 millones de posibilidades que Stephen Strange vio, solo una les condujera a la victoria era prueba suficiente. Pero la aparición de Lin Ji había inclinado la balanza a su favor de forma abrumadora. Sin embargo, solo había un Lin Ji. Si miles de millones de personas en la Tierra fueran como Lin Ji, entonces, naturalmente, no habría necesidad de seguir discutiendo. El poder de Lin Ji no les pertenece. No podía protegerlos en todo momento. Estaban a punto de embarcarse en un viaje para afrontar futuros desastres y no podía confiar siempre en Lin Ji. Que Lin Ji los acompañara en su viaje sería como dar un paso atrás, lo que en realidad lo obstaculizaría. Pero Tony nunca libraba batallas sin estar preparado. Así que, Tony sacó un pequeño control remoto y activó el equipo de proyección de la sala de conferencias. Una gran pantalla de proyección se ilumina en la pared de la sala de conferencias. Tony se aclaró la garganta 2 veces. Lin, entiendo lo que dices, pero tampoco estamos del todo desprevenidos. Hay algunas cosas que necesitas ver. Mientras Tony operaba el control remoto, fórmulas moleculares complejas, modelos dinámicos tridimensionales, gráficos de energía y densos datos experimentales comenzaron a desplazarse por la pantalla. Lin Ji miró hacia arriba y su mirada se fijó instantáneamente en las palabras más destacadas en la pantalla. Prototipo de suero evolutivo supergénico. Esta idea ha estado en mi mente durante mucho tiempo, dijo Tony, apretando el control remoto en su mano, con un dejo de confianza y orgullo en su tono. Hace mucho tiempo, comencé a investigar el suero del supersoldado que el capitán Rogers lo usó anteriormente. Pero debido a la falta del suero y los datos originales, y a que no soy muy experto en esta área de investigación, el progreso ha sido lento. Pero recientemente, cuando te seguí a otro universo, con la ayuda de otra versión de mí, perfeccioné y optimicé este suero. Y, continuó Tony, con los ojos iluminándose. Este suero optimizado ahora debería llamarse suero genético. No solo mejora el suero del supersoldado, sino que también incorpora modificaciones basadas en las secuencias genéticas de las anomalías. Las anomalías tienen fragmentos genéticos editados artificialmente, lo que nos inspiró mucho a mí y a mi otro yo. Juntos, lo hicimos más controlable y seguro. Al menos, no convertirá a nadie en un monstruo. Tony se emocionó más al hablar, pasando a una gráfica que mostraba resultados simulados de diferentes reacciones energéticas. En teoría, esta superpoción de evolución genética puede otorgar a una persona común una fuerza física, una velocidad de reacción y una capacidad de recuperación inimaginables, prácticamente equivalentes al nivel de Hulk. Y, debido a las diferencias individuales y las propiedades únicas del suero, además de potenciar estas habilidades básicas, también existe la posibilidad de despertar diferentes habilidades sobrenaturales. Podría ser manipulación de energía, percepción especial, o algo más. Ya sabes, como el sentido arácnido de Peter. Ahora, todas las verificaciones han pasado, e incluso hemos producido muestras terminadas. Solo queda el último paso. Las pruebas en humanos. Lin Ji observó la asombrosa cantidad de fórmulas y datos de simulación con la boca ligeramente abierta. No pudo evitar negar con la cabeza, con una expresión compleja en el rostro. Era difícil discernir si era admiración o algo más. Tony era realmente indescriptible. Pero seguía siendo el mismo Tony. Nunca ponía todos los huevos en la misma canasta, nunca dependía completamente de los demás.
Mientras todos los demás se esforzaban por lidiar con la crisis inmediata, él ya tenía la vista puesta en el panorama general y había tomado medidas significativas y tangibles. Al ver la expresión de Lin Yi, Tony no pudo evitar chasquear los dedos 2 veces en señal de triunfo, con una expresión de apuesto a que no te lo esperabas. Y eso no es todo. Tony presionó el control remoto nuevamente y la pantalla cambió a 2 videoclips cortos esta vez, no a gatos. Spider-Man animado Miles, Spider-Gwen. En cuanto a cómo viajar a través de los universos, también dominamos la tecnología clave, dijo Tony, señalando las 2 figuras en la pantalla. Esto es diferente de nuestro anterior viaje en el tiempo a través del reino cuántico. Es un auténtico viaje a través del universo. Nunca espere que estos 2 niños tengan dispositivos de viaje tan bien desarrollados. Lin Yi se sorprendió un poco. ¿Sigues en contacto con ellos? Después de que el anciano de ese universo se llevara a Miles y Gwen, Lin Yi no se había dado cuenta de su paradero, ya que prácticamente no tenían conexión con él. Y Lin Yi recordó que, efectivamente, en la película animada, Spider-Gwen tenía algún tipo de reloj o dispositivo interdimensional. Al fin, esa cosa podía abrir y atravesar canales entre diferentes universos paralelos. Entonces, ¿recibió Tony soporte técnico de Spider-Gwen? No, probablemente ingeniería inversa, ya que Spider-Gwen simplemente sabe cómo usarlo. No tiene la tecnología en sí. Tony miró a Lin Yi y sonrió. Por supuesto que hay una conexión. Después de todo, ante un desastre que afecta a quién sabe cuántos universos, no podemos confiar solo en ti. Ellos también tienen que contribuir, ya que su universo también está dentro del alcance del impacto, ¿verdad? Estos 2 pequeños aceptaron cooperar con nosotros casi sin dudarlo. Hasta ahora, hemos establecido un modelo preliminar estable de posicionamiento de coordenadas y generación de canales entre universos. Aunque aún no está al nivel de hacer lo que queremos, es solo cuestión de tiempo. En resumen, pronto. Tony dejó el control remoto y conclusiones. Ahora tenemos un plan de respuesta relativamente completo. Esto incluye cómo mejorar nuestras habilidades, cómo viajar a otros universos para encontrar aliados potenciales y, a grandes rasgos, dónde empezar a investigar lugares ocultos. Bueno, para esto último, no tenemos muchas pistas, solo algunas ideas. Tony se encogió de hombros y dijo con franqueza. Pero aún te tenemos a ti. Tu información llenará los vacíos en este aspecto. Sin embargo, en cuanto a la batalla contra la entidad de la visión y sus fuerzas asociadas, puede que no podamos ayudar mucho por ahora. La poción de superevolución genética solo puede aumentar considerablemente sus posibilidades de supervivencia en entornos cósmicos peligrosos. Si se enfrentaran directamente a la entidad de la visión, no sería suficiente. Pero si encontramos suficientes aliados, y lo suficientemente poderosos, la situación sería completamente diferente. Unir fuerzas. Eso es precisamente en lo que son buenos y lo que han aprendido con la experiencia. Aplauso, aplauso, aplauso. Lin Yi no pudo evitar aplaudir levemente. Miró a Tony y luego a los demás en la sala de conferencias, sintiendo una extraña oleada de alivio, podría decirse. Ante un desastre tan vasto, desconocido y desesperanzador que podría ocurrir en cualquier momento, estos guardianes de la estrella azul no se asustaron. En cambio, aceleraron su crecimiento en medio del desastre, intentando captar todas las pistas posibles para armarse y tomar la iniciativa. Lin Yi incluso se preguntó. Incluso sin una variable como su cruce, dado el tiempo, ¿podrían los Vengadores de este universo, confiando en su propia resistencia y sabiduría, eventualmente volverse lo suficientemente fuertes como para enfrentar a los que están detrás de escena? Reunir las fuerzas de los universos paralelos crearía una presencia demasiado masiva como para ignorarla. En los universos paralelos, existen diferentes versiones de Tony, diferentes tecnologías, diferentes Capitanes América e incluso varios superhéroes con habilidades diferentes, incluyendo a Wanda y Strange, que destruyen mundos. Lograr que se unan a la alianza sería, sin duda, extremadamente difícil. Pero este futuro desastre que afecta a casi todo el universo Marvel es una oportunidad y un vínculo. A veces, no depende de ellos si se unen o no. El tiempo y el peligro los obligarán, paso a paso, a tomar decisiones. Pero, de nuevo, todavía hay que tener en cuenta consideraciones prácticas. Lin Yi le preguntó a Tony. ¿Ese suero evolutivo tuyo, estás seguro de que es seguro? ¿Se puede producir en masa? Tony negó con la cabeza.
No se han realizado experimentos individuales completos que cubran todos los posibles efectos secundarios. ¿No lo dije? Pero en varios experimentos con primates, funcionó de forma muy estable. En teoría, es seguro. Claro que no podemos descartar que alguien sea alérgico. Al fin y al cabo, hay gente alérgica a los alimentos, ¿no? El significado estaba claro. Hay riesgos, pero son aceptables. En cuanto a la producción en masa, Tony volvió a negar con la cabeza. Todavía no. La extracción y síntesis de varios materiales básicos es extremadamente difícil, y debido a los estrictos requisitos de algunos procesos, el rendimiento es muy bajo. Actualmente, con todos nuestros esfuerzos, probablemente solo podamos producir una docena aproximadamente. Tras decir esto, Tony extendió las manos con impotencia, pero no se desanimó. Al contrario, sus ojos brillaron aún más. Aunque ahora no podemos producirlo en grandes cantidades, durante nuestra búsqueda de aliados, seguiremos buscando más materiales y optimizando más procedimientos. Este es solo el sueño de primera generación. Habrá una segunda generación, una tercera generación. Imagínense cómo será el suelo del proyecto genético dentro de 5 o 10 años, y las posibilidades que tendrán los humanos de Estrella Azul. ¿Acaso necesitaba ni siquiera pensarlo? Lin Ji ya lo sabía. El surgimiento de esta cosa casi representa la apertura de una rama potencial de la humanidad hacia un sistema sobrehumano en el camino principal de la tecnología. Esas bendiciones, antes legendarias o supuestamente milagrosas, ahora han sido aprovechadas activamente por ellos. Y la razón por la que Lin Ji preguntó sobre la producción en masa fue porque pensó en esto. Pensó en algo aún más importante. Después de que madure, traerlo de vuelta a la estrella azul del verdadero universo original. ¡Guau! ¡Qué espectáculo sería! Haga clic. Tony golpeó con fuerza el control remoto contra la mesa, mirando fijamente a Lin Ji. Considerando todo esto, Lin, ¿crees que ahora tenemos un poco de confianza para recorrer este camino desconocido, buscar aliados y descubrir la verdad? Aunque Tony le estaba preguntando a Lin Ji, a juzgar por su comportamiento, probablemente ya tenía una respuesta positiva en mente. Lin Ji reflexionó un momento y luego miró a todos en la sala de conferencias. Apenas habían hablado desde el principio, pero sus ojos reflejaban sus pensamientos. Lin Ji respiró hondo y dio una respuesta muy objetiva. Fue apresurado y con un tiempo de preparación extremadamente insuficiente. El sueño de la evolución es solo un primer paso muy inestable. No tienes suficiente confianza, pero, de hecho, es suficiente para que te adentres en lo desconocido. Los labios de Lin Ji se curvaron ligeramente hacia arriba. Tony también suena, y los Vengadores también. Diferentes risas se mezclaron, transmitiendo una sensación de alivio, así como algo de anticipación y preocupación. Este era el límite de lo que podía lograr por ahora. Sentían que Lin Ji no menospreciaba ni exageraba nada. Esta era la mejor actitud. También les hacía sentir que sus esfuerzos no habían sido en vano. A partir de ese momento su dirección futura se hizo cada vez más clara. Tony se relajó, suspiró aliviado y se reclinó en su silla, haciendo un gesto de invitación a Lin Ji. Ya he dicho todo lo que necesitaba decir. Ahora es tu turno. Para nuestro futuro, Lin, cuéntanos sobre la información que tienes actualmente. Creo que nos será de gran ayuda en el camino que tenemos por delante. Lin Ji tarareó en señal de acuerdo y se incorporó. La pereza y la somnolencia del comienzo de la reunión habían desaparecido. Miró a todos los presentes, estableciendo contacto visual con cada uno. A partir de ese momento, dejaron de ser simples extras para Lin Ji. Parecía que solo ahora los consideraba amigos de verdad. Su fuerza de combate actual aún no les alcanza para apoyar a Lin Ji, ni siquiera para cubrirle la espalda. Pero sus decisiones, acciones y corazones son mucho más fuertes que sus cuerpos. Siguiendo así, creo que algún día volverán a estar juntos. Entonces, podrán luchar codo con Lin Ji en el sentido más auténtico. La narración de Lin Ji duró aproximadamente una hora. Con su explicación, los verdaderos peligros que enfrenta actualmente el universo Marvel se fueron formando gradualmente en la mente de todos. Los peligros futuros eran más peligrosos, profundos y aterradores de lo que habían imaginado, incluso algo abstractos. Razas antiguas que pudieron haber existido desde el nacimiento del universo, seres desconocidos con métodos inconcebibles. Tanto en poder como en acumulación, superaron con creces a la humanidad. Antes de estas entidades, la civilización humana era tan insignificante que ni siquiera podía considerarse polvo cósmico.
A pesar de estar mentalmente preparados, sus ritmos cardíacos no pudieron evitar dispararse y el sudor perló sus frentes. Todos sus esfuerzos anteriores, incluida la alentadora poción de superevolución genética que acababan de ver, eran como una pequeña hormiga sosteniendo un juguete de plástico desafiando a un antiguo Tyrannosaurus Rex cuando se enfrentaban a oponentes de este nivel. Pero no se desanimaron, o mejor dicho, su mentalidad se adaptó rápidamente. Tomemos como ejemplo hace 10 años. Al enfrentarse a un ser como Thanos, parecía que no había en la Estrella Azul ninguna arma, salvo las nucleares, que pudiera representar una amenaza para él. Sin embargo, al final, ganaron, aunque con un precio. Además, también habían logrado superar el virus cósmico que había estallado anteriormente, aunque la innegable ayuda y las contribuciones de Lin Yi jugaron un papel en ambas crisis. El tiempo iba pasando y ellos iban desarrollándose, volviéndose cada vez más fuertes. Según la descripción de Lin Yi, aún tenían tiempo, incluso más tiempo del que imaginaban. Esto significaba que aún tenían un inmenso margen de desarrollo. Lo más afortunado para ellos en este universo fue que Lin Yi estaba allí para estar al frente, comprándoles tiempo para desarrollarse. Estas fueron las palabras de Tony. Mientras hablaba, su mirada hacia Lin Yi era algo complejo. Ahora que conocemos el nivel de la amenaza, nuestra investigación estará más clara. Aprovechemos este tiempo para desarrollarnos. Nuestra poción y nuestra tecnología de desplazamiento son los primeros pasos. Una vez dado el primero, vendrán el segundo y el tercero. Respecto a buscar ayuda en los universos, Lin Yi también dio algunas sugerencias al final. Recordó que en algunos universos cinematográficos incluso había centinelas. Ese centinela era equivalente al escenario de Superman en el universo Marvel. Su aparición se debió al consumo accidental de cierta poción. Por supuesto, este poder también está relacionado con los rasgos individuales y la configuración del universo. No todos los que beben esa poción serán tan poderosos como el centinela. El poder de 1.000.000 de soles en explosión, suena muy tentador. Tony cruzó las manos sobre la mesa, con los ojos parpadeando. Quizás la descripción de 1.000.000 de estrellas fuera un poco exagerada, pero aún así valió mucho la pena el viaje para Tony y los demás. No era solo la tentación del poder. Si podrían obtener esa poción antes de que el centinela la consumiera, y si pudieran investigar los cambios estables y las direcciones dentro de ella, tal vez un día, miles de millones de personas en la Estrella Azul realmente se transformarían en superhombres. Sería realmente algo digno de contemplar. Tony añadió silenciosamente el universo del centinela al itinerario planificado. En cuanto al universo donde residía el centinela, Lin Yi había obtenido algunas coordenadas del teletransportador de la Autoridad de Variación Temporal. Las coordenadas del universo paralelo en este teletransportador estaban incompletas. De hecho, eran muy escasas. Lin Yi incluso sospechó que la Autoridad de Variación Temporal le había dado esto intencionalmente, pero en ese momento, efectivamente lo había tomado voluntariamente. No se podía descartar que la tía negra hubiera predicho sus acciones. Dado que él trataba con los celestiales, la tía negra no lo había contactado hasta ahora, y él desconocía qué tipo de plan estaba tramando. Un mes después, en la base de los Vengadores, en la recién construida zona de entrenamiento de pruebas físicas. Bang. 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 Dentro de la espaciosa habitación se oyeron fuertes golpes. Dentro de la habitación, Tony estaba sin camisa, vestido únicamente con un par de pantalones cortos deportivos, parado frente a un medidor de impacto de metal especializado y golpeando continuamente. Los números del medidor de impacto de metal se actualizaban y cambiaban constantemente con cada golpe. 6,72 toneladas, 13 toneladas. Hace una semana, Tony se convirtió en uno de los primeros sujetos de prueba humanos para la poción de superevolución genética. Tras experimentar un breve período de sufrimiento evolutivo, trascendió con seguridad el alcance de un humano normal. La poción de superevolución genética era más estable de lo que mostraban los datos y de lo que habían imaginado. El físico de Tony no cambió mucho. No se produjo esa transformación exagerada como la que experimentó Steve al pasar de ser un tipo flacucho a un hombre musculoso al instante. Sin embargo, sus músculos estaban más firmes, la densidad ósea había aumentado significativamente y los indicadores básicos como la velocidad de reacción neuronal y los niveles metabólicos habían experimentado un salto cualitativo. Por supuesto, también aparecieron algunos efectos secundarios.
Su peso aumentó excesivamente porque el aumento de densidad ósea y muscular le dio una masa muscular real. Carecía de la habilidad idealista pasiva de Lin Yi, como el campo de biofuerza, así que no se atrevía a compartir la cama con Pepper, temiendo que un descuido pudiera causarle algún daño. Incluso la cama en la que dormía ahora era un modelo reforzado. Sin embargo, Tony no tenía quejas. Después de todo, bajo tal evolución, estas cosas estaban dentro del rango aceptable. En ese momento, Tony respiró hondo, con la mirada fija y los músculos de su brazo abultados. Al agitar el brazo con gran fuerza, una tenue luz blanca emanaba de su puño. Auge. Bajo el impacto con toda su fuerza, el sonido fue mucho más fuerte que antes. Tras una fuerte vibración, el medidor de impacto mostró un número. 16,98 toneladas. Tony exhaló una bocanada de aire turbio y giró su brazo dolorido. Esta fue su mayor potencia de golpe hasta la fecha. Tenía los nudillos ligeramente rojos. El golpe con toda su fuerza contra el metal sin guantes le provocará algunos daños en la piel. Pero en tan solo unas pocas respiraciones, se recuperó a un ritmo visible. Esta era la habilidad sobrenatural que había despertado durante su proceso evolutivo. Tras usar la poción, Tony poseía una dirección teórica evolutiva sobrenatural. Ahora poseía una velocidad de recuperación ultra rápida, así como la capacidad de aumentar brevemente su fuerza y defensa física. Registro actualizado, señor. Fuerza máxima de impacto. 16,98 toneladas. Felicidades. Su potencia básica actual ha superado por completa la del MK97 en su estado normal. Tony cogió una toalla para secarse el sudor. Aunque estaba un poco cansado, sus ojos brillaban de forma aterradora. No es suficiente, Jarvis, ni mucho menos. En el fondo, sabía que este poder ya era monstruoso en la estrella azul. Después de todo, se predijo que Steve, quien había usado el suero del supersoldado, tendría una fuerza de golpe máxima de menos de 5 toneladas. Pero comparado con sus verdaderos enemigos, este dato ni siquiera era suficiente para contar como un cosquilleo. El fortalecimiento con la poción de superevolución genética es un proceso continuo, señor. Según los datos de su prueba de actividad celular, la mejora aún está en curso y aún no ha alcanzado su punto máximo teórico. Volvió a sonar la voz de Jarvis. Tony ascendió y caminó con el cuerpo algo débil hacia el área de descanso cercana, dejándose caer en el suave sofá. Jarvis, ¿está lista la comida nutritiva? Siento que podría devorar una vaca entera ahora mismo. No era una exageración. A medida que su constitución mejoraba, el apetito de Tony también se había vuelto aterrador. Después de todo, según la ley de conservación de la energía, necesitaba más comida para convertirla en energía y mantener su cuerpo. Tomará otros 20 minutos, señor, respondió Jarvis. Tony ascendió, frotándose inconscientemente la muñeca izquierda. La vieja lesión ya había desaparecido por el efecto de la poción, pero ese movimiento habitual persistía. Miró a Lin Yi, que estaba recostado perezosamente en el sofá. Lin, ¿quieres probar esta máquina? Tengo curiosidad por saber cuántas fuerzas de impacto puedes producir ahora. Lin Yi, que estaba recostado en el sofá con la cabeza en alto, se incorporó al oír esto y bostezó. ¿Crees que esta cosa puede medir mi fuerza? Para ser honesto, ni siquiera yo mismo estoy seguro de cuántos datos generaría un solo golpe, pero enviar esta máquina, junto con la base que hay debajo, fuera de la órbita de la Tierra con un solo golpe probablemente no sería un gran problema. Tony se encogió de hombros. Bueno, olvida lo que pregunté. Esperaba esta respuesta. Después de descansar un rato más, la respiración de Tony se estabilizó por completo. La estabilidad y eficacia de la poción son incluso mejores de lo esperado. Creo que es hora de que Natasha y los demás la usen. Cuanto antes se mejoren, antes podrán adaptarse y antes podremos emprender nuestro viaje. Tony había verificado personalmente los efectos de la poción de superevolución genética. Al comenzar con anticipación, también podremos encontrar los materiales adecuados para optimizar la poción y aumentar la producción más rápidamente. Tony había dejado claro previamente que la razón por la que la poción no podía producirse en masa era la dificultad de obtener y sintetizar los materiales centrales. Al respecto, Lin Yi también preguntó si debía ir a otros planetas para ayudar a buscarlos, pero Tony se negó. El número de porciones del plan actual ya es suficiente. Encontrar nuevos materiales y optimizar el proceso de preparación es uno de los objetivos de nuestro viaje.
No podemos confiar en ti para todo, o seríamos un chiste en cuanto salgamos. Sería más fácil esperar a que aniquiles el nido enemigo. Esas fueron las palabras exactas de Tony. Lin Yi no era una niñera. Si todo dependiera de Lin Yi, sería mejor no preocuparse por nada de esto desde el principio y simplemente esconderse en la tierra, rezando para que Lin Yi fuera y viniera eliminando enemigos tras sus líneas para resolverlos y traer la paz al universo. Por cierto, Tony cambió de tema, mirando la placa decorativa en el pecho de Lin Yi. ¿Me prestas tu escudo unos días más? Aún no hemos terminado de hablar sobre el sistema de soporte vital de la nave espacial y el plan de optimización energética que mencionó la última vez. Y cuando estábamos desmantelando la nave biológica, su función de escaneo de frecuencias anormales y sus algoritmos especiales fueron de gran ayuda. Lin Yi, con indiferencia, quitó la etiqueta y la puso sobre la mesa. No me importa. Depende de si está dispuesto. El escudo se transformó en un lagarto mecánico con una serie de clics. Claro, la recompensa será la misma que antes, más 2 porciones de lubricante de primera calidad con un nuevo sabor. Sabores a menta y cítricos. Tony irritando. Trato hecho. Hacía tiempo que había descubierto que esta forma de vida mecánica no parecía necesitar una fuente de energía, pero sí tenía exigencias muy altas en cuanto a la calidad y el sabor de los lubricantes, y en grandes cantidades. Lo tenía bajo control. Los lubricantes que Tony desarrolló especialmente eran muy superiores a los que usaban la maquinaria común. Aunque creía que el escudo podía adquirir fábricas para sintetizarlos por sí mismo, también notó que era muy parecido a Lin Yi. Si podía tumbarse, no se erguía. Ya que alguien lo estaba fabricando para él y solo necesitaba un poco de habilidad, ¿no era mucho más fácil que empezar a construir una fábrica él mismo? El tiempo transcurría continuamente en medio de los intensos preparativos. Después de otro medio mes, las pociones de evolución supergenéticas restantes básicamente se habían usado todas. Natasha, Clint, Rhodes y Scott usaron la poción uno tras otro. Aunque sus físicos evolucionados no alcanzaron al de Tony, los resultados fueron gratificantes. Además, una ventaja de la poción de superevolución genética, comparada con el suero del supersoldado, era que permitía a los sujetos evolucionar de forma estable y continua, en lugar de ser un simple impulso puntual. No sabían dónde estaba el límite a ese lento crecimiento, ya que Tony tampoco había previsto esos datos. Pero mientras los resultados y la dirección eran buenos, no había problema. Vale la pena mencionar que después de una serie de discusiones y rigurosos experimentos, la última botella de la superpoción de evolución genética fue entregada a Peter Parker, quien ya poseía habilidades extraordinarias. La excepcionalmente estable y suave naturaleza de la superpoción de evolución genética no interferiría con los genes mutados en el cuerpo de Peter. Al contrario, complementaba y optimizaba continuamente sus habilidades originales. La fuerza, la agilidad y las habilidades de autocuración de la pequeña araña Peter también alcanzaron un nuevo nivel. Ah, cierto, la pequeña araña actual ahora podía producir seda de araña dentro de su cuerpo, como la versión de Magire. Peter estaba un poco reacio a aceptarlo al principio. Después de todo, esta cosa lo hacía sentir como si estuviera evolucionando en la dirección de un monstruo. Por supuesto, la ley de la fragancia verdadera era solo cuestión de tiempo. El tiempo continuó pasando, y todos los que habían recibido la superpoción de evolución genética se adaptaban y desarrollaban constantemente sus nuevos físicos y habilidades, preparándose para el próximo viaje. Por el lado de Tony, con la eficiente asistencia del escudo, había dominado casi toda la tecnología de la nave espacial biológica, incluida la conversión de bioenergía, la circulación y esa tecnología única de resistencia a la presión biológica dentro de la cabina. Sin embargo, Tony no aplicó directamente la tecnología de la nave espacial biológica a la nave espacial interuniversal que estaban construyendo. Viajar por el universo en una nave espacial viviente que se retorcía sola y tenía latidos. Solo pensarlo hacía que Tony sintiera que necesitaba un psiquiatra. Además, la tecnología energética y la ciencia que Tony poseía, así como la tecnología obtenida del escudo mediante diversos medios, eran suficientes para construir una nave espacial estable y eficiente que se ajustara a la estética humana. La biotecnología ahora solo podía servir como un plan de respaldo para el plan de respaldo. Así, sin más, pasó medio año. En este día, la luz del sol era perfecta.
En el recién despejado sitio de lanzamiento en las afueras de la base de los Vengadores, una enorme nave espacial aerodinámica se encontraba tranquilamente en la plataforma de despegue. El diseño era muy de ciencia ficción, sin puertos de propulsión obvios ni montajes de armas externos visibles en la superficie y con un logotipo A muy distintivo en el centro del casco. Junto a la nave espacial, Tony, Natasha, Clint y el resto estaban listos para partir, incluido ese problemático Steve. Respecto al problemático Steve, Tony había dudado. Curiosamente, desde aquel comportamiento anormal de envío de señales hacía medio año, Steve había parecido bastante normal en los días siguientes. Pero esto era solo una fachada. Tony sabía que el problema nunca se había resuelto. Llevar a Steve esta vez también fue resultado de una cuidadosa consideración. Independientemente de quién lo controle, en última instancia, era un espía controlado. Sacar a este espía de la Tierra era mucho mejor que dejarlo en la Tierra. Además, los Vengadores actuales ya no eran lo que eran. Incluso si Steve se volviera hostil de repente, cualquiera de ellos podría intervenir y darle puñetazos salvajes todo el día. No, mejor dicho, podrían darle una paliza a Steve como un tambor.